Ok, en este vídeo voy a explicar el tercer elemento de la trinidad de estados de energía potenciales de la materia y todo lo que compone el universo, prácticamente, que es partículas, ondas y un estado indefinido de indeterminación cuántica que resulta en dualidad onda-partícula, donde hay entrelazamiento cuántico entre sistemas. ¿Y cómo se manifiesta esto a nivel metafísico y qué implicaciones tiene para la vida humana? O para la ética. Vale. A ver, tenemos ondas y partículas, que como hemos aclarado antes, que ambas definen el espacio, bueno, el conjunto espacio-temporal. Las partículas están distribuidas a través del espacio y la existencia de las ondas es inferida en base a la acción y el potencial que tienen en dimensión temporal sobre una materia. Inferimos su existencia en base a cómo afectan partículas en un punto determinado. Las ondas son infinitas, son matemáticamente infinitas, perfectas, y se pueden definir se pueden definir de manera abstracta, normalmente con ecuaciones relativamente simples, aunque hay patrones más complejos que exigen obviamente más nivel de análisis o de abstracción. Pero es eso, las ondas son infinitas. La materia finita y el choque entre ondas infinitas y la materia que es finita genera esa corrupción que es inherente en todos los estados de todos los objetos que conforman el mundo, ya que es imposible manifestar una idea o un ideal abstracto de manera perfecta sobre la materia, ya que es limitada, porque la materia es digital y las ondas, por definición, se encuentran en un gradiente de potencial. Vale. Entonces, a partir de onda y partícula inferimos que hay también, por lo tanto, dos dimensiones de análisis sobre las cuales construir unas disciplinas de razonamiento. Una tiene que ser basada en lo material y físico, y aquello que es tangible, construir sistemas prácticos de manera que sea confiable y sobre axiomas, utilizando leyes, normas, cualquier cosa que se apliquen a los sistemas materiales físicos y muertos, o que son relativamente estables temporalmente y que no tienen mucha variación en la dimensión temporal. Esto podría ser el trabajo de ingenieros que desarrollan objetos, porque los objetos son, pues, por lo general estables físicamente a lo largo de un periodo, y todos los sistemas prácticos o físicos que se pueden desarrollar e imponer sobre la materia para que cumplan con un fin determinado dentro de unas condiciones más o menos calculables y previstas, porque no es un objeto cambiante, no es un objeto que tenga la capacidad de estar en un estado probabilístico, o que no sepas cómo el objeto se va a comportar en el futuro, porque interactúa el mismo objeto con la realidad. Es un objeto material. Y luego hay otra ciencia, que es la de las abstracciones, la que trabaja con aquello que está basado en conceptos tipo onda, conceptos que son metafísicos y que se basan en funciones potencialmente infinitas o a veces indefinidas del todo, porque son bastante complejas y que no sabes necesariamente muy bien cómo se van a comportar, porque el tipo de información que codifican está distribuida en un campo probabilístico. Y esto es, pues, todas las disciplinas de la metafísica que tienen que ver con aquello que tiene impacto biológico. Es decir, la sociología, la política, la psicología, a veces neuroquímica, todo lo que tenga que ver con la conciencia y con la experiencia humana o animal, por ende,
porque son sistemas cambiantes y que tienen una potencialidad de estados, y a medida que avanzas hacia el futuro es más difícil predecir esa cantidad de estados que pueden tomar, porque la probabilidad de que se conviertan en uno u otro va colapsando a medida que avanzan hacia el futuro, y tienes un espectro que se va ramificando en distintos potenciales, y al final es increíblemente difícil manejar ese tipo de predicciones, y tienes que tener todo eso encuadrado dentro de un margen de posibilidades. Y ahí es donde conceptos más filosóficos y dinámicos, como los utilizados por lo general en las ciencias humanistas, tienen relevancia, porque es una ciencia al final difícilmente cierta. Puedes ayudar a definir o a imponer o sugestionar un estado sobre la gente o sobre un ente vivo si conoces ya los posibles resultados y trazas un marco o un algo para tratar de moverlo hacia uno de ellos. Pero aún así es complejo y es bastante difícil de hacer de manera correcta, porque muchos no tienen capacidad o empatía suficiente para tener en cuenta esa cantidad de estados potenciales dentro de la libertad de conciencia de una persona o de un animal, etc. Entonces tenemos esos dos estados del universo, de la materia, de estos estados de la energía, que son las ondas y las partículas. Las ondas son infinitas, son abstracciones perfectas que se imponen sobre la materia a través de la dimensión temporal del tiempo para crear todos los objetos y toda la belleza y todo el orden y todo lo que vemos en el mundo físico. Y en función del grado de perfección en el que manifiesten un ideal, van a tender a ser más o menos bellos. El valor último es la belleza, porque la belleza como tal lo que designa es un tipo de fuerza, de resiliencia metafísica, que lo que le otorga a un objeto o a una persona es la capacidad de ajustarse a distintos potenciales de acción del cosmos. Una persona físicamente más bella muchas veces es porque relacionamos sus atributos con valores de vitalidad, de armonía, de capacidades positivas para ya sea fertilidad, ya sea fuerza, protección, capacidades que es fácil que, dado su fenotipo, o más probable, manifiestan de manera positiva, porque cuando interactuamos con una persona, lo que nos cuenta su aspecto y su apariencia muchas veces es historia. Cada uno tiene una forma y una forma de ser y una apariencia, y el aspecto físico emocionalmente lo procesamos como cómo encaja esta persona en el contexto de historia, filosofía y experiencia general de mi vida. Y su aspecto te puede decir eso y te puede dar un valor que luego tú puedes trabajar de una manera u otra, que te guste más o menos. Si es amor o rechazo. Y bueno, existen estas dos dimensiones que son bastante fundamentales, y luego, como digo, estas se pueden utilizar para dividir, como lo hago en mi sistema de gobierno, todo el raciocinio y todas las facultades humanas para manejar información en dos campos: la física y práctica, que es la física y práctica que es la de la ingeniería, y la metafísica y probabilística y más filosófica, que es la que otorgo dentro de mi sistema al gremio que tengo codificado como curas. ¿Por qué? Porque los curas históricamente son aquellos que tenían un entendimiento absoluto o más conexión con lo astral, con lo que está más allá de este plano. ¿Qué está más allá de este plano? La moralidad, la perfección de los ideales, es decir, toda la dimensión del tiempo,
de tratar de entender los sistemas complejos y personas interpersonales en los que vivimos y dar consejos sobre ello. Y eso es un tipo de ciencia también. Y es un tipo de ciencia que está menospreciada a día de hoy y que no se ejecuta de forma correcta. Porque no somos lo suficientemente abiertos con este tipo de programa de la sabiduría y del conocimiento y de visión humana como para darle el reconocimiento que se merece. Y es por eso mismo que la sociedad a día de hoy está en semejante crisis de valores. Porque se nos hace muy incómodo y somos muy reacios a hablar de nuestras propias emociones, necesidades, existencia y fundamentos como humanos. Intentamos amoldar como en base a los axiomas postmodernos a las personas, a ese entendimiento frío que tenemos de la humanidad, de si damos esto, esto, esto y esto, tienen que ser felices, si tienen dinero y tienen comida y no se mueren de hambre ni de enfermedad, porque la sanidad funciona, tienen que ser felices, pero no es así. No es así porque el humano es más complejo que eso y estamos diseñados para funcionar dentro de una red mucho más amplia de estados y de necesidades que el sistema moderno y la sociedad moderna no cubren. Entonces, existe esa dualidad onda-partícula, que es en la que baso buenamente una mitad de mi sistema de gobierno, del que voy a hablar más adelante, que básicamente lo que se basa es en dividir los cargos de poder en 4 gremios fundamentales, que están basados cada uno en dimensiones metafísicas y abstractas que son distintas y necesarias, donde no tienen que competir y tienen unas sinergias que se limitan y hacen que se ayuden y retroalimenten entre las acciones de cada uno de manera positiva para crear un tipo de ciclo que depura la gente, la salud y que mejora todos los sistemas sociales exponencialmente. Ese es el tipo de gobierno que he creado. Y está basado en principios metafísicos y arquetípicos. Y las 2 dimensiones de conocimiento de Gnosis son esta, la de la ingeniería, que es toda la ciencia que trabaja con sistemas físicos determinísticos, y la del priest en inglés, o sea, como cura. Tengo que encontrar la palabra adecuada, que es la que trabaja con estos sistemas probabilísticos, que están codificados dentro de la psique humana en forma de historias, porque se nos hace más fácil entender este tipo de sistemas en base a historias. Es como lo entendemos. Si hablamos de un agente, de sistemas de este tipo, lo que contamos es cómo Manzan, pues Juanito fue ahí, y luego hizo esto, y le pasó esta cosa mala, así que luego le cambió así, tuvo que pasar esto otro. Y todo eso lo entendemos dentro de una serie de líneas, de patrones morales, de esto está bien, esto está mal, esto está bien. ¿Cómo hacemos eso? Porque la gente también tiene una capacidad para eso, y es la capacidad de visualizar historias y relatos, y es inteligencia emocional y empatía, que es algo existente y que se desarrolla, se le presta menos atención al día de hoy muchas veces que el otro tipo de inteligencia, que es la matemática. Ambas están mediadas por el cociente intelectual. Si un individuo tiene cociente intelectual alto, va a tener pues, una capacidad alta de trabajar normalmente con ambos tipos de inteligencia, con la que es lingüística y está codificada en forma de historias, y con la matemática. Pero a medida que la gente sube el cociente intelectual también, los individuos, la gente se tiende a especializar sobre un tipo de campo u otro, porque están basados en procesos cerebrales distintos. Uno en información probabilística y otro en información tangible y determinada. Y determinada, es decir, determinada. Pero hay un tercer estado de posibilidad para la materia y para todo lo que hay en el universo. Y esto es un estado que se basa en un axioma bastante interesante. Hay un experimento que es el de la doble rendija, que lo que explica es que si pasas
un haz de un tipo de partícula a través de unas rendijas de tamaño pues, atómico muy pequeñas, si no hay ningún tipo de observador, si no hay ningún tipo de interferencia de algún tipo de cacharrómetro o de alguna chisma en el sistema, forma un patrón que es como, aunque lo pases por solo una rendija o por dos o lo que sea, termina formando un patrón que es brutal, porque son como varias ondas definidas así, expuestas de manera que prácticamente no tendría sentido si tienes solo en cuenta la naturaleza de esa partícula como material, como física, como partícula. Entonces se abre el campo probabilístico en el que puede habitar o existir esa partícula y se convierte como si fuera una onda y se aplica sobre ese panel en el que luego lo detectamos. Y eso es brutal, ¿por qué? Porque si tienes un cacharrómetro que mide el estado de esa partícula justo antes de que pase, eso no pasa, se convierte en partícula. La trayectoria de esa partícula al final termina siendo recta. Interactúa con la rendija como si fuera una partícula en vez de una onda. ¿Qué significa eso? Esto en la física cuántica se llama que colapsa la probabilidad, colapsa el estado de esa partícula que estaba en un estado de onda partícula y la convierte en partícula. Vale, la gente piensa que entendiendo lo que pasa es que lo están explicando, pero no, porque no entienden el mecanismo o el motivo más profundo de por qué ocurre. Y yo he pensado, y esto tiene sentido, y es una teoría especulada abiertamente en ámbitos de ciencia y física cuántica un poco más avanzados. He pensado que hay otro aspecto de la cuántica, que es la propiedad de partículas de mostrar el entrelazamiento cuántico. Y eso es que si dos partículas básicamente se separan a la vez de un mismo punto, de manera que matemáticamente sus estados son definidos. O sea que si una va para allá, otra va para allá, si una está para arriba, otra está para abajo, tal. Esas partículas luego, cuando cambias el estado de la una, el de la otra los sigue. Están determinados entre sí, están conectadas, incluso a una distancia enorme, que no respeta las leyes de la velocidad máxima universal, que es la de la luz. Entonces existe esa propiedad de entrelazamiento cuántico sobre la materia, y yo lo que pienso es que el cacharrómetro lo que hace es que ejerce un tipo de fuerza de entrelazamiento cuántico sobre esa partícula al medirla, lo que hace que colapse su estado en base al punto de observación del cacharrómetro. Entonces, de ahí vemos que cuerpos más grandes y de un tipo de naturaleza o armonía más alta, a nivel físico o material, son capaces de colapsar el estado de una partícula más pequeña. ¿Qué es eso? Eso es un sistema material y abstracto un poco más complejo influenciando el mecanismo de otro, de manera pues prácticamente inconexa físicamente, de manera puramente cuántica, por entrelazamiento cuántico. Porque a nivel cuántico y subatómico y atómico también, todo está en un espectro probabilístico, más bien subatómico, probabilístico. Es un estado no definido, es como un mar. Un mar donde lo que antes eran partículas se muestran como ondas también, y están aquí y allá a la vez. Es un mar, en vez de un punto definido y específico. Entonces, lo que se ve ahí, lo que yo he pensado pues, esta mañana, es que hay una teoría también, que es la del funcionamiento cuántico de la conciencia, y es que lo que especula es que las sinapsis neuronales y distintas partes de las neuronas del cerebro
contienen unos microtúbulos que son capaces de producir un tipo de estructura que sostiene propiedades cuánticas hasta el punto de poder teóricamente influenciar la actividad del cerebro para que el cerebro propiamente funcione dentro de una especie de nube o campo cuántico a la hora de procesar o mostrar información. Entonces, si suponemos esto, podemos intuir que la consciencia tiene propiedades cuánticas y propiedades además que son no deterministas, que tú puedes tener dentro de tu misma mente. Yo creo que esto se manifiesta así. Puedes sostener diversas probabilidades o estados potenciales sobre los que avanzar a la vez y conscientemente ser abierto a esa pluripotencialidad de futuros y colapsar tu estado mental, como colapsaría esa probabilidad de la dualidad onda-partícula sobre una partícula definida, colapsar ese potencial de consciencia para seguir un camino concreto. Y eso significa también que podría ser que a nivel cuántico haya posibilidad de una propiedad emergente, de un sistema cuántico complejo para entrelazarse de manera unificada y ordenada, aunque sea de manera esporádica, y formar un orden que sea superior. Y eso es probablemente lo que crea la propia consciencia humana. Y eso es el motivo por el que tenemos esa capacidad de libre albedrío desde un punto de vista cuántico. Y esto es ciencia. Porque existe la pluripotencialidad del cerebro de conectarse con partículas y estados cuánticos sutiles, probablemente más allá de nuestro punto de inferencia inmediato, es decir, de manera sutil. Y luego ser consciente de eso a cierto nivel y colapsar nuestro propio estado de onda para decidir un camino futuro. Es decir, que la consciencia existe. Y esto es algo bastante profundo. Y la consciencia, por lo tanto, es una propiedad emergente de un sistema cuántico más complejo que tiene un orden determinado. Pero ¿qué pasa? Que no somos los únicos capaces de colapsar estados de indeterminación cuántica. Si un objeto, un cacharrómetro puesto para medir una partícula, es capaz de colapsar un estado de probabilidad cuántica también, eso significa que tiene una capacidad, un grado de orden mayor sobre esa realidad sufija a él con la que está relacionado y que es capaz de colapsar. Por lo tanto, eso significa que el universo es consciente, a cierto nivel, igual más subliminal. Pero todo en el universo está sumergido dentro del mismo mar cuántico, de dualidad onda-partícula. Y todo está conectado a cierto nivel y el grado de albedrío o de voluntad que un determinado sistema puede ejercer sobre partículas sufijas o circuncidentes se basa en su nivel de complejidad físico. Es decir, que la consciencia es una probabilidad emergente de un sistema complejo cuántico, que tenga propiedades cuánticas, y que todo el universo es consciente de una manera subliminal, y que la propia consciencia, por lo tanto en un grado, es capaz de manipular el entorno. Y esto no es solo una teoría emergente, sino que está sintetizado yo, sino que está basada en los estudios de física cuántica más recientes y es congruente con teorías especulativas que no solo son probables, sino que se van a demostrar ciertas. Entonces, lo que eso significa es que somos sujetos conscientes que existen dentro de una realidad material y abstracta a la vez, que es la de las partículas y la de las ondas. Y hay entonces tres tipos de materia
en este universo, que es la física, la abstracta, o sea, la física limitada, y material, la abstracta, infinita, que va más allá, y la consciencia, que es la que media entre ambas, y la consciencia es lo que le da voluntad y libre albedrío al sujeto humano para poder manifestar la belleza del mundo abstracto y de los ideales sin ponerla sobre el mundo físico.